Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Entonces, esta es la secuencia de la conferencia. Vamos a hablar sobre algo de generalidades del COVID y su fisiopatología para poder comprender la pertinencia de la oxigenoterapia, la aerosolterapia y la farmacología respiratoria. Entonces, dentro de la historia y las generalidades de los coronavirus, tenemos que pertenecen a la familia de la zoonosis, esto es que el coronavirus son virus que generalmente son transmitidos de animales a humanos y en una menor proporción de humanos a animales. El principal reservorio se ha encontrado que son los murciélagos, sin embargo también se ha observado que existen reservorios en aves, cerdos, vacas, felinos y camellos, y también en una mínima cantidad en los humanos. Los coronavirus solían ser virus generalmente de sintomatología muy leve, que consistían en resfriados, faringitis, diarreas, sintomatología gripal, y que cuando se llegaban a complejizar, lo hacían sobre todo en personas con su sistema inmune comprometido o con múltiples comorbilidades. Pero ¿qué sucedió? En los últimos años surgieron unos nuevos tipos de coronavirus, también que pertenecen a la familia de la zoonosis, pero que tienen una característica muy importante y es que la transmisión interhumana es muy alta. Estamos hablando entonces del SARS-CoV del 2002, un virus que se dio en China y cuyo reservorio se considera que son los murciélagos, y el MERS-CoV del 2012, que es este mismo virus, pero que se dio en el Medio Oriente, y su reservorio se cree que son los camellos. ¿Cuáles eran las, las características de estos virus? Que además de tener esta sintomatología leve, cuando se complejizaba llegaban a una neumonía muy grave, pero que principalmente le sucedía era al adulto mayor o a las personas con múltiples comorbilidades. Estos virus, a pesar de su transmisión interhumana tan alta, fueron epidemias, no trascendieron a pandemia, diferente al SARS-CoV-2 del año pasado, que también se originó en China y cuyo reservorio también se cree que son los murciélagos. Este virus inicialmente se pensó que era un segundo brote del SARS-CoV porque tenía la misma sintomatología. Sin embargo, en la medida en la que el virus fue avanzando y las personas iban falleciendo, se dieron cuenta que realmente cursaba con una neumonía grave, pero que esa neumonía grave trascendía a un SDRA y a una disfunción multiorgánica, y que finalmente era este SDRA con la disfunción multiorgánica quienes originaban la mortalidad. El nivel de transmisión fue mucho más rápido, mucho más grande, y por eso sí fue considerado entonces una pandemia. Vamos a hablar de la epidemiología. Entonces, como les decía, pertenece a la familia de la zoonosis. El medio de transmisión es a través de las gotas y el contacto. Es un virus grande y muy pesado. Cuando las gotas quedan en el ambiente pueden mantenerse allí más o menos 30 minutos y tienen una capacidad de diseminación de hasta 2 metros. Por eso es tan importante el uso del tapabocas, porque si una persona contagiada tose, estornuda o habla al frente de otra a una distancia inferior a los 2 metros, entonces el riesgo de contagio es muy alto. La otra forma de contagio es el contacto. Como son partículas grandes y pesadas, posterior a los 30 minutos de estar en el aire, las partículas caen a la superficie. Y dependiendo de la humedad y del tipo de superficie en la que caen, estas gotas pueden contener el virus activo aproximadamente entre 2 y 9 días. Por eso también es tan importante el lavado de manos. Otra forma de transmisión no tan frecuente es la orofecal, ya que el receptor ECA es un receptor que también se encuentra a nivel intestinal, entonces esta es otra de las formas de contagio, diré, pero que está relacionada también con el contacto y la mala higiene de manos. El periodo de incubación va de los 2 a los 21 días, esto es que una persona que empieza a manifestar sintomatología fue contagiada como mínimo 2 días antes, pero se ha encontrado que hay personas que empiezan a generar sintomatología, pero una vez se hace el rastreo epidemiológico se encuentra que fueron contagiados aproximadamente 20 días atrás. Es decir, esos 20 días esas personas fueron asintomáticas, pero sí fueron vectores de contagio.
Por eso también encontramos personas que aparentemente no tienen sintomatología, pero que una vez la presentan, el virus ya va muy avanzado. También se ha encontrado que pasado el tratamiento y una vez recuperados de la sintomatología, se hace nuevamente el hisopado nasofaríngeo y las partículas que se extraen en este hisopado muestran aún así virus activo, lo que quiere decir que aun cuando la sintomatología desaparezca, las personas tienen la capacidad de seguir siendo vectores de contagio. En cuanto a la distribución por edad, no hay una referencia significativa que nos diga realmente a qué edad corresponde el mayor grupo de morbimortalidad del virus, pero sí se ha encontrado que en los mayores de 65 años el nivel de mortalidad es mucho más alto. Ahora, no tiene nada que ver realmente con la edad, sino con la cantidad de comorbilidades que generalmente tienen las personas mayores de 60 a 65 años. Porque realmente en cuanto al contagio, el rango de edad donde se encuentra el mayor grupo de contagiados está entre los 26 años y los 50, 55 años. Pero ¿qué pasa? Estas personas tienen un sistema inmune, en teoría, mucho más fuerte y no tienen tantas comorbilidades, por lo tanto tienen la capacidad de soportar mucho mejor el virus, diferente a las personas mayores de 65 años. Entonces, las comorbilidades de alto riesgo para tener más complicaciones a la hora de contraer el virus son la hipertensión arterial, las disfunciones pulmonares obstructivas crónicas como la EPOC o el asma, la obesidad, las dislipidemias, la diabetes, la enfermedad cerebrovascular, el cáncer, la insuficiencia renal crónica y la inmunosupresión. Vemos que acá hay condiciones que si bien muchas de ellas afectan directamente un órgano blanco y esto los hace más susceptibles a complicarse si contraen el virus, hay otras que no afectan directamente un órgano blanco, pero que los medicamentos que se les da para mantener o controlar la sintomatología de esas condiciones son medicamentos que aumentan el número de receptores cerca en el organismo y por esto entonces fácilmente contraen el virus y fácilmente se complica. Estas imágenes que les traemos es como para observar cómo ha cambiado y cómo ha ido aumentando el pico de contagio en nuestro país. La primera imagen corresponde al mes de marzo, más o menos 18 de marzo, vemos 102 contagios. La segunda imagen es de abril, el 12 de abril, ya teníamos 2.700 y esta imagen corresponde al día de ayer. Vemos que de un mes a otro tenemos 10.000 casos más. En cuanto a la virología, entonces este es un coronavirus. Les voy a explicar el coronavirus de adentro hacia afuera. El coronavirus pertenece a la familia nidoviral. Esto es que tiene una cadena o unos nidos, unos conjuntos de ARN, lo que lo hace muy fácil replicarse y aumentar su número una vez ataca una célula. Entonces, este es el interior, este es el ARN y contiene la proteína N. También tenemos la proteína E, que es esta amarilla que ustedes ven acá, es la encargada de envolver el virus, de protegerlo contra los antivirales que se suministran, pero a su vez esta es la proteína que nosotros podemos atacar a través del lavado de manos. El componente del jabón tradicional para lavarse las manos hace que esta proteína se rompa y una vez se rompa, el virus se abre y queda inactivo. Por eso se insiste tanto en la lavada de manos, es porque podemos atacar directamente esta proteína amarilla que se ve acá. Encontramos también la hemaglutinina o la proteína EH, que es esta azulita que ustedes ven acá. Esta proteína funciona como un radar, es la encargada de captar, de encontrar las células que tienen el receptor ECA2 para dirigirse hacia ella y poderse entonces acoplar e infectar esa célula. Entonces, esta proteína, la HE, es la encargada de localizar la célula blanca. Tenemos la proteína M, que es este ganchito que ustedes ven acá. Esta proteína, una vez la proteína HE localiza la célula y se dirige hacia ella, esta proteína es la que ancla el virus a la célula. Entonces, una vez lo ancla, ya la proteína S, que es esta morada,
logra fusionarse con el receptor ECA2 e ingresar a la célula. Entonces, la proteína HE localiza la célula, la M se ancla a ella y gracias a la proteína S, entonces se logra fusionar con el receptor ECA2 y a través de endocitosis entrar a la célula para poder hacer su proceso de replicación. Vamos a mirar entonces la fisiopatología. Entonces, dentro de la fisiopatología, encontramos que la forma de contagio, como les decía, es a través de goticas por la tos, el habla, a través del contacto o por una transmisión orofecal. Entonces, una vez el virus ingresa por la nasofaringe, vamos a mirar acá, este es un neumocito, este es un alvéolo, perdón, entonces vemos que la pared alveolar está recubierta por unos neumocitos. Los azules corresponden a los neumocitos tipo 1 y estos verdecitos corresponden al neumocito tipo 2. Entonces, una vez el virus ingresa al alvéolo, él se adhiere a los neumocitos. ¿Por qué? Porque a nivel pulmonar, los que tienen los receptores ECA2 son los neumocitos, tanto los tipo 1 como los tipo 2. Entonces, una vez ingresa el virus, vamos a hacer el ejercicio, entra una unidad del virus a este neumocito. Este es un neumocito tipo 2, este que les estoy señalando, el verdecito. Ingresa el virus. Una vez ingresa, él tiene la capacidad de, dentro de este neumocito, replicarse en aproximadamente 100.000 unidades en 24 horas. Entonces, lo que les estoy diciendo es que entra una unidad del virus y una vez se replica, sale de este neumocito y se ubica acá en el alvéolo, en el interior del alvéolo, aproximadamente 100.000 unidades, pero esto en este solo neumocito. Lo que pasa es que el virus viene y se pega de todos. Entonces, imagínense un proceso en todos los neumocitos que les estoy mostrando. Eso inmediatamente colapsa este alvéolo. Aquí al interior del alvéolo entonces van a quedar cientos de miles de partículas de ese virus. ¿Y qué va a pasar? Entonces se va a activar los macrófagos con la intención entonces de combatir ese virus. Pero los macrófagos son insuficientes porque es demasiada la cantidad de virus. Entonces, ¿qué pasa? Se activan las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ellos se activan tratando igual de combatir el virus, pero ¿qué pasa entonces? Me generan una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar, y esto me va a llevar a un exudado de características inflamatorias. Ese exudado se va a dar por fuera y por dentro del alvéolo, ¿ya? Entonces, al interior del alvéolo, ¿qué va a haber? Va a haber virus, va a haber macrófagos, va a haber citoquinas, y todo eso me va a empezar a dañar la pared alveolar. Finalmente, ¿eso qué va a hacer? Entonces va a generar una consolidación. Esa consolidación entonces es la que me va a producir una de las principales sintomatologías, que es la tos. La tos es una tos de características secas, no es una tos productiva porque es una tos por una afectación de alvéolo, de vía aérea inferior, no de vía aérea superior. Si fuera de vía aérea superior tendríamos secreciones, pero como es de vía aérea inferior, es una tos seca. Esa tos seca y esta consolidación se traducen en una neumonía. ¿Listo? Inicialmente una neumonía. Vamos a volver acá. Entonces, esta neumonía, con ese aumento de la vasodilatación y de la permeabilidad capilar, ¿a qué me va a llevar? A que haya un edema intersticial, con un aumento de la tensión superficial. ¿Por qué tengo un aumento de la tensión superficial? Porque cuando el virus llega al neumocito y se replica, una vez él sale del neumocito y se ubica al interior del alvéolo, ese neumocito queda destruido. Entonces, miren ustedes, si el virus ingresa a todos estos neumocitos, la pared de este alvéolo va a quedar destruida. Al destruirse, la función que tiene el neumocito tipo 2, que es de disminuir esa tensión superficial, se pierde. Al perderse, entonces, claro, tengo un exudado inflamatorio, tengo una alteración a nivel del capilar del alvéolo, se me está aumentando la tensión superficial. ¿Qué pasa? Hay un colapso alveolar. Ese colapso alveolar, entonces, ¿qué sucede? Me genera disminución del intercambio gaseoso con su consecuente hipoxemia. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que la persona tenga que aumentar su trabajo respiratorio,
va a empezar a respirar a expensas de los músculos accesorios de la respiración. ¿Y cómo lo voy a ver yo? Con disnea. Entonces, esto es lo que sucede. Tenemos una tos seca y tenemos una disnea. Cuando tengo esta consolidación, con este aumento del trabajo respiratorio y la hipoxemia, entonces voy a estar generando una disminución del intercambio gaseoso. Cuando yo tengo esa disminución del intercambio gaseoso, porque es que al oxígeno le cuesta pasar todo este montón de exudado y aparte hay un capilar que se me está dañando, ¿qué voy a hacer? Se me van a activar los quimiorreceptores que a su vez van a activar el sistema nervioso simpático y me van a generar la taquicardia y la taquimia. Miren ustedes que en ninguna parte de acá yo he hablado de fiebre, porque es que estamos hablando de un proceso viral. Entonces, no hay fiebre. Por eso, la sintomatología cursa es con tos y con disnea. Son muy pocos los casos que llegan a fiebre. Ya vamos a hablar. Entonces, ¿por qué hay fiebre? Resulta que a nivel del sistema nervioso central suceden dos cosas. El sistema nervioso central se puede ver afectado, bien sea por vía directa o por vía indirecta. Indirectamente, ¿cómo? Pues el virus llega por nasofaringe y llega a pulmones, pero por el endotelio puede viajar por la sangre y llegar al cerebro e infectar el cerebro y generar una respuesta inflamatoria a nivel cerebral. Eso por vía indirecta. Pero de forma directa también se puede dar que la persona inhala el virus. Entonces, una vez la persona inhala el virus, lo que sucede es que el virus ingresa a el cerebro a través de las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Y eso va a generar una respuesta inflamatoria aguda. La misma respuesta inflamatoria de la que les hablé en el alveolo, una activación de las citoquinas proinflamatorias. Al generarse esa respuesta inflamatoria aguda en el nervio olfatorio, va a causar una anosmia. Esa anosmia, entonces, es una de las principales sintomatologías que presentan muchas personas que no cursan con neumonía, porque miren que el virus ascendió directamente al cerebro y no pasó por la parte pulmonar. Entonces, ellos presentan anosmia. Ahora, ¿cómo se da eso? El virus se disemina de forma transneuronal por neurotropismo y se une a las neuronas de la placa cribiforme de las terminaciones del bulbo. Y entonces, a raíz de eso, ¿qué pasa? Es capaz el virus de pasar la barrera hematoencefálica y entonces le genera a la persona una encefalitis viral. Por eso entonces tenemos la confusión mental y muchas veces convulsiones. ¿Por qué? Porque esa encefalitis viral se puede llevar incluso a un edema cerebral. Y ese edema cerebral finalmente me puede llegar a hacer una compresión del bulbo, afectándome todo el centro regulatorio de las constantes vitales. Y es ahí cuando se puede presentar la fiebre. Entonces la fiebre se da es por una afectación directa sobre el sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, ahí podemos tener, por decir algo también, una falla respiratoria, pero de origen central. Entonces, es una falla respiratoria por un colapso cardiovascular que se da por la respuesta inflamatoria y el edema cerebral. Entonces, vemos que hay dos tipos de fallo respiratorio acá. Un fallo respiratorio que se puede dar por origen pulmonar y el fallo respiratorio que se puede dar de origen sistema nervioso central. Independientemente de esta situación. Perdón, lo que pasa es que no se ve la presentación y muchos compañeros están escribiendo que no la pueden ver. Dale actualizar a tu presentación. Por aquí está bien. Y vuelvo a ingresar. Porque yo también la estoy viendo, pero parece que los que recién ingresaron no la pueden ver. ¿Ya? Por favor, Viviana, ¿puedes cerrar y puedes parar tu grabación? ¿En serio? ¿Listo? Luisa, te puedo pedir que pongas otra vez tu presentación, Luisa. Un segundo. El piso, No, ya tocó. Dice poquito de papá, lo piso. Y
Y claro, uno lo pisa y ya está. Pero eso- Dale stop a tu presentación, Viviana, y ya, y para que Luisa, dale tú y ya ella se quita. Es que me sale que está presentando Viviana. Eh, donde dice detenerla, Y que apaguen ya, todas las listo. cámaras. Por favor. Las Sí. prisas. Les voy a pedir a todos que por favor cierren sus micrófonos y a Luisa que vuelvas a poner la presentación para que todos la vean. Ya, ahora sí. Un segundo. Y de pronto apagar cámaras, que solo quede la de Luisa Mariana, para pedirle el favor de pronto a Carlos Manuel que está con cámara prendida. Gracias. Ya se ve la pantalla, ya se ve la presentación. No, todavía no. Todavía no se ve la presentación. Es que hay muchas pantallas prendidas. Apaguen. Listo, ya se ve. No, no, todavía no se está viendo. María Vuelvas, por favor, puede cerrar la cámara. Ahora sí. Se empezó a ver tu pantalla, pero no está compartiendo la presentación. Espérate, miren. No sé qué es lo que pasa. Mari, Ya, ya. ya. Mira, a ver. Ahora sí. No. Ya le diste a presentar ahora y otra vez. Sí. Ya, mira. Te veo, pero presentación aún nada. Es que no me deja. Intento yo a ver, ¿o qué? Sí, dale, a ver si. Bueno, Ya no me sale. momento. Benji, Me Ahorita dijo, sí se está viendo. sí, ahora sí, dale. O sea, Pero la dale. están viendo ahí. Sí, pero dale eso Sí. ya. Bien. Y la que sigue, Alex. Eso ahí. Entonces, les estaba mostrando. Y espérate, ahí ves mi puntero. Sí, ahí te lo veo. Listo, entonces me vas diciendo, yo voy pasando. Todos ya están viendo. David, ¿ya están viendo? Recibido. Se ve bien. Ahora sí se está viendo. Sí, señora. Perfecto. Entonces, porfa, cerrar micrófonos y Y cerrar las cámaras, por favor. Ah, Sí, ya se ve. Luisa, te entraste a la presentación y entonces quitaste la presentación de... Pero les prometo que no hice nada. pues debe ser que estaba retardado tu internet, entonces si quieres puedes Sí. presentar en este momento. Y ahí se está viendo ya. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ah, bueno. Listo, entonces sigamos. Les había hablado que había dos formas entonces de Se está llegar a viendo un tu paso. pantalla, pero deja que, o sea, quita tu pantalla porque
está retrasado tu internet y entonces se está viendo cuando dice estás presentando para todos, pero no se ve la presentación. Ok. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Y ahorita sí ya está. Bueno, entonces les estaba mostrando que hay dos formas de generar entonces el fallo respiratorio. Uno es a nivel pulmonar y otro es por una alteración directa sobre el sistema nervioso central. Pero que independientemente de cómo se dé ese fallo respiratorio, entonces se genera también un trastorno multiorgánico, empezando por el corazón, ya que se genera una respuesta inflamatoria sistémica producto de esta liberación intensa de las citocinas proinflamatorias, que lo que va a hacer es, como les había dicho, generar una vasodilatación con un aumento de la permeabilidad capilar. Y eso finalmente, ¿qué va a hacer? Que el volumen sanguíneo descienda, pero no porque se esté fugando, porque se esté perdiendo, sino porque además se nos dificulta el retorno venoso, ya sea por la constante posición en supino, pero además también por la vasodilatación. Entonces cuesta que la sangre retorne al corazón, el volumen sanguíneo desciende y genera una hipotensión. Esa alteración es que va a llevar a un shock séptico con una disminución en la perfusión de los órganos. Y ese shock séptico va a llevar a que a nivel renal se aumente el boom y la creatinina en sangre, y a nivel hepático se aumenten los niveles de aspartato y alanina aminotransferasas que van a quedar en sangre. Y entonces lo que van a hacer finalmente es volver la sangre mucho más densa, aún con más dificultades de generar ese retorno venoso, y esto me va a llevar a otro ciclo vicioso, haciéndome que los reactantes de la fase aguda de la inflamación se me liberen aún más, y me va a llevar entonces al aumento de la PCR, del fibrinógeno y a más interleucina. Esto entonces, ¿qué va a generar? La probabilidad de trombos. Esos trombos generalmente se van a ubicar en las arterias y venas de pequeño y mediano calibre, son no operables por su ubicación y su tamaño, y lo que me va a llevar es a que este capilar nuevamente colapse, pero ya por dificultad en la perfusión. Entonces podemos tener unidades shunt con alvéolos mal perfundidos por un exudado inflamatorio, pero también podemos tener unidades no funcionales con el alvéolo en esas condiciones y un capilar ocluido por un trombo que se ha originado por esta situación. ¿Esto a qué va a llevar? Obviamente a aumentar los índices de mortalidad o de morbimortalidad, y va a generar entonces lo que les decía hace un rato del daño multiorgánico. Entonces, cuando hablamos de la consolidación neumónica, en el coronavirus se habla mucho del vidrio esmerilado. Entonces, lo que ustedes ven acá en la imagen de la derecha es el TAC de un pulmón sano, y la imagen de la izquierda corresponde a un pulmón enfermo con COVID, en donde se ven estas opacidades que corresponden al vidrio esmerilado. Esa es la consolidación. Mari, Dime. tenemos un problema. Se quedó en la diapositiva de fisiopatología. ¿Tú ya la pasaste a la de radiografías? Apenas la estoy pasando. No sé si es el internet o qué. Pásala, porfa, la otra, o si no presentamos desde acá. Ya la pasé. Yo creería que es mejor que de pronto revisar la conexión de Luisa para que Alexandra la pueda. Entonces presentémosla desde Alex. Listo, entonces cierra, porfa, yo la abro desde acá. Yo les pido que la gente, estos son los internets de las casas porque se está viendo la pantalla y la conexión general está está haciendo la presentación. Los internets particulares son los que no están mostrando la presentación. Sí, en general la presentación está ahí en la pantalla. Revisar entonces las conexiones en sus lugares. Mari, ¿ya te saliste? Sí, ya. Listo, entonces voy a presentar yo.
Tengan un poquito de paciencia, ya voy. Toca, porque ¿qué más? Ahí están viendo. Sí, señora, ahí está bien. Listo, Mari. Le vas dando que yo voy pasando aquí despacio, tranquila. ¿Listo? Dale. Entonces vuelve a Entonces, retomar esta, porfa. listo. La imagen que ustedes están viendo a la derecha es una imagen de un tag. Edwin Ricardo, por favor, yo voy a desactivarlo porque está mostrando su pantalla. Por favor, Alexandra, vuelves a presentar. Listo. ¿Están viendo? No, en este momento se metió la pantalla de... No, en este momento se me... Bueno, ya voy. No, espérate que sé cómo está la pantalla del otro chico. No es problema. Voy a dejar de admitir a personas para que no pase esto. Ok. Gracias. Edwin, por favor, das detener la presentación. No sé si de pronto Ima pueda tener control sobre bloquear las pantallas de alguien o algo así, no sé. Listo, Alex, creo que ya puedes hacer. Bueno, ya voy. Porfa, les pedimos a todos cerrar pantallas, cerrar cámaras para poder transcurrir con la conferencia. ¿Listo? Listo, Alex. Vamos ahí, ¿cierto, Sí. Mari? Sí, ahí vamos. Bueno, la tercera es la vencida, listo. Entonces, les decía que el consolidado de la neumonía lo que se ve es el vidrio esmerilado. Entonces, el vidrio esmerilado, de acuerdo a lo que están viendo en este momento, que es imagen de TAC, al lado derecho, la imagen derecha corresponde a un pulmón sano, mientras la imagen izquierda corresponde a un pulmón con la consolidación. Entonces, como pueden ustedes ver, lo que se observa es como si estuviese empañado, como si fuese un lente sucio, y esas opacidades corresponden a la consolidación de la que les hablaba en la fisiopatología. Dale, Alex. En esta otra diapositiva, entonces, vemos la imagen de la mitad corresponde a una radiografía de un pulmón sano. Otra vez entró la pantalla. Estoy intentando sacarlo desde hace 5 minutos y no he podido. Listo, ya lo quité, entonces pueden seguir. Qué pena con ustedes.
Tranquila. Ay, no. Lo saqué de la llamada. No, parecería como un virus, como... Ah, Mari, Dime, aquí estoy. listo, voy a volver a presentar. Bueno, Listo, Mari, ahí están las placas, ¿están viendo? sí. Entonces, como venía diciéndoles, la imagen de la mitad corresponde a un pulmón sano, pero la imagen de la izquierda corresponde a lo que se vería en la consolidación de vidrio esmerilado. Y la imagen de la derecha es lo que nos muestra un edema en alas de mariposa. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense ustedes la placa de la mitad con una combinación de las placas laterales. Es un pulmón totalmente colapsado, es un pulmón completamente congestionado y que lo que finalmente va a hacer es evitar el intercambio gaseoso y generar mayores complicaciones a nivel de la respiración. Dale, Alex. Ahora, ustedes habrán escuchado que hay personas que no generan tanta sintomatología como otras. Resulta que han encontrado dos fenotipos dentro del coronavirus. Hay un fenotipo L que corresponde a aquellas personas en donde sus pulmones cuentan con un compliance normal, es decir, ese pulmón tiene la capacidad de expandirse de forma normal. Por lo tanto, puede generar adecuadamente el intercambio gaseoso. Entonces, si llegamos a ver una relación de ventilación-perfusión, vamos a tener una ventilación-perfusión normal o de espacio muerto. ¿Por qué podríamos tener de espacio muerto? Porque el problema no es del alvéolo. El problema a nivel de la perfusión podría estar dado por el capilar, por los trombos de los que les hablaba en la fisiopatología. Entonces, como no hay problemas a nivel de expansibilidad, no tenemos un exudado inflamatorio, el peso del pulmón es normal. Por eso la persona no requiere aumentar el trabajo respiratorio ni nos va a presentar disnea. Y en ese orden de ideas, pues la necesidad de reclutamiento va a ser muy bajita. Entonces, este fenotipo es el que corresponde a lo que habrán escuchado en algún momento de una neumonía silenciosa. ¿Por qué? Porque si bien la persona no está generando sintomatología evidente, en su interior el pulmón sí está empezando a deteriorarse por el virus. Diferente al fenotipo H. El fenotipo H sí trae consigo una alteración directa sobre la elastancia. Es decir, como yo ya les había dicho que todos los neumocitos se van dañando en la medida que el virus los va atacando, entonces la pared del alvéolo se daña. Por lo tanto, el alvéolo va a tender siempre a cerrarse, a colapsar. ¿Y qué va a pasar? Entonces vamos a tener es una unidad no funcional. Vamos a tener un alvéolo que no va a estar ventilado y al mismo tiempo vamos a tener un capilar no perfundido. Por lo tanto, vamos a tener un pulmón lleno de exudado, un pulmón muy pesado, va a generar aumento del trabajo respiratorio, va a generar dolor a la INS y la necesidad de reclutamiento va a ser muy alta. Dale clic. Entonces, esta imagen les muestra a ustedes. La imagen del TAC de la derecha es un fenotipo H y la imagen del TAC de la izquierda es un fenotipo L. Entonces miren ustedes que los dos pulmones son diferentes. Hay un pulmón
mucho, mucho más comprometido que el otro, pero no quiere decir que los del fenotipo L, su pulmón esté sano. Es una neumonía que va iniciando, se va iniciando, pero que probablemente el virus ingresó fue por sistema nervioso central y apenas viene en descenso. Seguimos, Alex. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes, con base en lo que les he dicho, se encuentra la tos seca, la mialgia, tenemos una respuesta inflamatoria sistémica que va a generar mucho dolor, y tenemos fiebre y disnea, pero ya ven que la fiebre entonces es por un compromiso del sistema nervioso central, y la disnea se da sobre todo cuando ya hablamos de un colapso pulmonar. Por lo tanto, fiebre y disnea son equiparables a una persona que probablemente va a hacer ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Y las manifestaciones clínicas menos frecuentes entonces están la rinorrea, la faringitis y la diarrea. La diarrea es una de las características más comunes, sobre todo en el contagio de los niños. En los niños con COVID, ellos presentan generalmente manifestaciones de tipo gastrointestinal, sobre todo por ese contacto orofecal por la mala higiene de manos. Las otras sintomatología con la que cursa el COVID, entonces, es la injuria miocárdica, miocarditis y taquicardia. A nivel del sistema respiratorio tenemos neumonía, pleuritis, derrame pleural, dolor torácico y taquipnea. A nivel gastrointestinal, gastroenteritis viral, diarrea y dolor estomacal. A nivel del sistema nervioso central tenemos cefalea, encefalitis, anosmia, convulsiones. A nivel renal, hematuria, proteinuria, creatinina y oliguria. Y a nivel circulatorio tenemos una vasculitis sistémica con una hipotensión refractaria y una isquemia distal. Entonces, vamos a empezar a hablar de por qué es importante la oxigenoterapia en los usuarios con COVID. Pero primero queremos hablarles como de unos conceptos muy básicos para que ustedes recuerden y correlacionen con lo que ya hemos venido hablando. Entonces, en cuanto al soporte respiratorio, tenemos la oxigenoterapia. Vamos a hablar entonces que el FiO2 es la fracción de oxígeno inspirada, que equivale a un 21% de lo que nos brinda el medio ambiente. Y la PiO2 es la presión inspiratoria de oxígeno. Esta presión inspiratoria va a variar de acuerdo al sitio donde nosotros nos encontremos viviendo en estos momentos, ya que depende directamente de la presión barométrica. Es decir, la PiO2 entonces equivale a la fracción de oxígeno inspirada por la presión barométrica. Por eso, pues, va a ser diferente en las diferentes regiones del país. La presión barométrica, entonces, es esa presión que ejerce la atmósfera sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. Recordar también que la administración del oxígeno suplementario solo tiene una indicación absoluta y es cuando hay niveles de hipoxemia, independientemente de ese nivel, pero desde que haya hipoxemia se requiere la utilización de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia? Entonces, recordar que la hipoxia es la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, mientras la hipoxemia es una disminución en la presión parcial de oxígeno a nivel sanguíneo. ¿Listo? Hipoxia en órganos, hipoxemia en sangre. En cuanto a los sistemas o fuentes de entrega de oxígeno, tenemos tres sistemas. Entonces está el sistema de oxígeno de pared, que es el oxígeno institucional, el que se encuentra en nuestros hospitales y clínicas. Tenemos el sistema de cilindro o bomboneras con gas comprimido, que es el que también llamamos balas de transporte, y los concentradores, que generalmente son para uso domiciliario. Ahora, esos sistemas de administración de oxígeno, pues vamos a tener, independientemente de la forma en cómo lo administremos, tenemos dos sistemas que van a ser de alto y de bajo flujo. El sistema de oxigenación de bajo flujo, entonces, es un sistema que va a depender del patrón respiratorio de la persona, ¿cierto? Se aplica generalmente a través de cánulas nasales
en donde respiran el aire suministrado, pero este puede ser combinado con el aire ambiente, ya que la persona puede respirar, tomar aire por la nariz o tomarlo por la boca y combinarlo simultáneamente con lo que está otorgando el ambiente. Por lo tanto, es apto sobre todo para personas con frecuencias respiratorias inferiores a 25 y que estén con estabilidad hemodinámica. Mientras los sistemas de oxigenación de alto flujo no dependen del patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque son sistemas en los que, dependiendo del dispositivo que utilicemos, abarca la nariz y la boca. Al abarcar la nariz y la boca, no importa si nuestro usuario toma aire por la nariz o si toma aire por la boca, porque al fin y al cabo, el oxígeno que se le está suministrando abarca todo ese espacio, entonces él lo va a estar recibiendo completamente. Utilizan el sistema Venturi y se brinda a través de máscaras, tiendas faciales, cámaras cefálicas y tiendas de traqueostomía. ¿Para quién es apto este sistema entonces de alto flujo? Para las personas con una frecuencia respiratoria mayor a 25 y para personas que estén con inestabilidad hemodinámica. Bueno, ahora, la revisión que estamos haciendo en este momento, pues obviamente está basada en los estudios de otras epidemias víricas de las cuales les hablé inicialmente, como la del SARS y el MERS, en las últimas publicaciones que se han hecho sobre el COVID en los países europeos y en China, y en las evidencias de manejo respiratorio de pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Hay que tener en cuenta entonces que la estrategia terapéutica del soporte respiratorio hay que hacerla en el COVID como en cualquier otra condición de salud, no porque es COVID es algo diferente. Entonces hay que hacerla igual que en otra condición de salud, suministrar oxígeno siempre que haya una insuficiencia, una dificultad respiratoria. Y recordar entonces que ese soporte respiratorio debe ser escalonado y debe depender estrictamente de las necesidades clínicas que tenga ese paciente en particular. Los objetivos de la oxigenoterapia entonces son favorecer la eliminación del CO2, mejorar la hipoxemia de la que les hablé en la fisiopatología, mejorar la perfusión. Recuerden que tenemos los pacientes mal perfundidos, mal ventilados, favorecer la redistribución del surfactante, ya que hay un daño a nivel de los neumocitos, y proporcionar confort al paciente. Además, se deben tener en cuenta unos principios, ya que el oxígeno es un medicamento, entonces obviamente debe ser suministrado de una manera dosificada, como les decía ahorita, debe ser estrictamente lo que realmente necesita ese paciente, debe ser de forma continua, no podemos estar quitando y poniendo el oxígeno, debe ser controlado a través de oximetrías, lo ideal es mantener una oximetría entre 88 y 93%, y recordar también que si se suministra oxígeno a través de cánulas nasales con un litraje inferior a 3 litros, pues puede ir directamente conectado al oxígeno, pero si vamos a suministrar más de 3 litros, siempre debe estar humidificado. Y que pues la administración de esta oxigenoterapia va a depender del estado del paciente, la severidad, el cuadro y las causas de la hipoxemia. ¿Para quiénes está indicado? Entonces, para personas con hipoxemia, personas que estén con aumento del trabajo respiratorio a través de la visualización de la contracción de los músculos accesorios de la respiración, personas con aumento del trabajo cardíaco, personas que presenten cianosis, con tirajes o con disnea. En cuanto a la correlación entre la presión arterial de oxígeno y la saturación, pues tenemos que lo ideal es mantener una saturación, como les decía ahorita, entre el 88 y el 93%. Por eso la cantidad de oxígeno, no vamos a hablar acá de cuánto tendría que ser, es la que el paciente necesita para tener ese tipo de saturación. Mari, ahí se me escucha bien. Sí, sí, Listo. señora. Perfecto, entonces vamos a comenzar a hablar de los sistemas de oxigenoterapia y qué es lo recomendado en COVID.
Cuando hicimos esta revisión, nos guiamos en algunos consensos que hay en Colombia, que obviamente ellos recogen otros consensos internacionales. Entonces, primera cosa clave, la administración de oxígeno de bajo flujo se considera un procedimiento generador de aerosoles de riesgo bajo y por lo tanto adecuado para pacientes con COVID-19 positivo. Quiero activar cámara, esperen un momento, yo minimizo esto a ver cómo es la cosa. Mari, ¿se está viendo? Dejé de compartir. No, ya se está viendo, no te preocupes. Perfecto. Y ya estoy viéndome yo. Sí. Listo. Entonces, tenemos que la administración de bajo flujo, como no es generador de aerosoles, se recomienda usarlo en pacientes COVID-19. Entonces, vamos a mirar los sistemas de bajo flujo que se utilizan y de una vez actualizamos FCO2. Uno de los sistemas más usados, pues, son, espérate yo aquí, listo, son las cánulas nasales. Recuerden que las cánulas nasales se pueden usar entre 1 a 4 litros. Dando 1 litro, 24% de FiO2, va aumentando de 4 en 4% y 4 litros da 36. ¿Qué sucede? Pues la literatura habla de que podemos usarlo incluso a 6 litros, que da 44, pero ya después de 4 litros irrita muchísimo la nariz del paciente, literalmente lo puede quemar. O sea que lo ideal es 4 litros en adultos y 2 litros en niños. ¿Por qué dice acá mascarilla quirúrgica? Hemos visto en algunas imágenes y de hecho algunas lecturas lo referencia que en algunos sitios ponen la cánula nasal y encima le ponen la mascarilla quirúrgica al paciente, como haciendo una especie de protección, pensando que al taparse la cara, o sea, la nariz y la boca, no va a haber dispersión de aerosoles, y eso es falso. Los estudios muestran que sí hay dispersión y además, si yo pongo aquí encima una mascarilla quirúrgica, va a humedecer la nariz del paciente e incluso entre la mascarilla, la nariz y la boca puede haber aumento de CO2. Bueno, tenemos la mascarilla simple, espero que lo alcancen a ver pues en la diapositiva. Recuerden que la mascarilla simple es la mascarilla que tiene huequitos pequeñitos, ¿sí? Entonces, miren que puede dar FiO2 hasta 60%, o sea, muy alto. Lo que les decía Mariana al inicio, el sistema de oxígeno debe ser escalonado, ¿sí? Yo empiezo con unos bajos FiO2 y obviamente si el paciente lo requiere, le voy aumentando. Una mascarilla simple de 5 a 6 litros da 40% de FiO2. De 6 a 7 litros da 50% y de 7 a 8 litros da 60%. Bueno, tenemos las mascarillas con reservorio. Ojo pues, recuerden que en mascarillas con reservorio tenemos mascarillas con bolsa de reinhalación y con bolsa de no reinhalación. Vamos a ver la de bolsa de reinhalación. Observen el sistema. El sistema tiene una máscara que tiene huequitos pequeñitos y aquí tiene una bolsa, ¿cierto? El usuario toma aire y aquí toma oxígeno y entra. Cuando él bota el aire, bota CO2 a esta bolsa. Quiere decir que la próxima respiración el usuario vuelve y toma CO2. Por eso se llama de reinhalación parcial, ¿sí? Es un sistema bueno porque da FiO2 altas. ¿Cuál es el problema? Que está totalmente contraindicado en usuarios con hipercapnia. En realidad se coloca porque no haya otra cosa que colocar. La verdad es esa. Recuerden que el paciente con COVID puede tener hipercapnia. Entonces, ojo, este sistema de reinhalación no es ideal colocarlos, por favor, ¿sí? A pesar de que da FiO2 altos, no se debe colocar porque el usuario reinhala CO2. Bueno,
Tenemos las mascarillas con reservorio de no reinhalación. Entonces, observe, algunos autores le llaman incluso mascarilla con reservorio de oxígeno, pero su nombre técnico es mascarilla con reservorio de no reinhalación. Entonces, observen, aquí está la máscara y la máscara tiene unas válvulas laterales. Observen las imágenes. Y entre la máscara y la bolsa de reinhalación tiene aquí una válvula. Entonces, ¿qué sucede? El usuario toma aire con oxígeno, cuando bota el CO2 no va a las bolsas porque hay estas válvulas, ¿listo? Es un sistema supremamente bueno porque da FiO2 hasta 80%, pero observen, se debe colocar mínimo a 10 litros, está entre 10 a 15 litros y da de 60 a 80%. ¿Qué sucede y qué vemos en nuestros hospitales a diarios? Llega el sistema, ¿bien? Se compra y llega así. Y creen que estas válvulas impiden que pase buen oxígeno. Entonces vemos que muchas personas quitan estas válvulas y las botan. O cuando reusan o lavan el sistema, estas válvulas las botan. Entonces pasa de ser una máscara de bolsa de no reinhalación a ser una máscara de reinhalación. Entonces, recomendación. Siempre que vean un sistema de oxígeno con válvulas, hay que dejárselas, porque si las tienes, porque el sistema las requiere para funcionar de manera adecuada. Hoy, en el COVID, es el sistema más importante, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos máscaras con flujos expiratorios, ¿sí? Nosotros lo que más tenemos es este tipo de sistemas. Entonces, si yo tengo un usuario que está colocándose con una hipoxemia leve, moderada o severa, yo lo que tengo que pensar es en este sistema de bajo flujo que me da hasta 80%. Bien, lo otro que dicen las guías sobre los sistemas de oxígeno en COVID es que los dispositivos que generen aerosol durante la administración de oxígeno no están recomendados para utilizar. Entonces, los dispositivos Venturis, estáticos o nebulizadores JET no se deben utilizar. La recomendación por seguridad de los clínicos y otros pacientes está dirigida a evitar su uso con el fin de no generar dispersión por gotas. Entonces, miremos, por favor. Esto es lo que se llama un nebulizador JET, así lo llaman en muchas partes, ¿cierto? Y en mucha bibliografía. Otros lo llaman un nebulizador de alto flujo, otros lo llamamos Venturi dinámico. En la tapa de este Venturi, o sea, en esto que yo estoy mostrando, tú puedes dar FiO2 desde 28, 35% a 100%. O sea, es un excelente sistema porque da altos FiO2 y es de alto flujo, pero observen que la boquilla acá es muy grande e iría con un espacio muerto largo, ¿cierto? Entonces, al salir este flujo de acá, sale con mucha turbulencia y genera mucho aerosol. Eso hace que haya más dispersión del virus, entonces no se debe usar en COVID, ¿listo? Lo otro es que este es el Venturi estático, recuerden que es el que llamamos de colores, pero ¿cuál es la situación? Puede que no haya tanta dispersión como acá, pero acuérdense que este Venturi funciona con el principio de Bernoulli. Tiene estos orificios laterales acá y esto hace que la velocidad de flujo aumente y haya más aerosol. Además, observen la máscara. Esta máscara se llama máscara Venturi, es de hueco grande. Entonces, cuando colocamos este tipo de sistema, el usuario lo que hace es que puede aerosolizar más el virus. ¿Listo? Entonces, resumiendo, en oxigenoterapia es ideal usar sistemas de bajo flujo. Llámese cánula nasal, llámese una mascarilla simple o una mascarilla de no reinhalación. Y no usar sistemas de alto flujo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de todo lo que es aerosolterapia y qué recomendaciones hay desde farmacología respiratoria. Entonces, aerosolterapia es la categoría como macro e incluye todo lo que es inhaloterapia. Algunos autores lo manejan aparte, pero aerosolterapia es como la categoría grande. Entonces, recordemos, ¿qué es la aerosolterapia? La aerosolterapia es la administración de un fármaco directamente a su lugar de acción, que en este caso sería el pulmón, lo que permite el empleo de dosis menores y proporciona una respuesta terapéutica mucho más rápida y en general con menos efectos sistémicos.
Entonces, un aerosol es una suspensión de partículas de un líquido en un volumen de gas. ¿Cuáles son los objetivos cuando administramos aerosol terapia? Primero, pues que ayuda a la higiene bronquial, primer punto. Segundo, que humidifica los gases que se inhalen. Y tercero, que es una de las cosas más importantes, es que permite la administración de medicamentos a través del aerosol. Las ventajas de la terapia de aerosol es que requieren dosis mucho menores, hay menos riesgos de efectos adversos porque generalmente la mayoría del fármaco va a pulmón, no se dispersa a otros órganos, hay muy buena tolerancia por parte del usuario y el inicio de acción es muy rápido. No va a ser lo mismo yo tomar un jarabe, por ejemplo, de Ventilan, a que me hagan una inhalación de Ventilan, por ejemplo. O sea, la vía de acción, que en este caso es inhalatoria, es supremamente rápida. Bueno, varias cosas como para recordarles algunos y de pronto otros para que tengan claro el concepto. El aerosol tiene 3 propiedades muy importantes. La primera es la estabilidad, ¿sí? Es la tendencia de la partícula a mantenerse suspendida. Entonces, hagan de cuenta cuando usted se hace una vaporización. O sea, es esa suspensión de la partícula. ¿De qué depende la estabilidad de una partícula? Depende del tamaño. Entre más pequeña, pues es más estable, porque si usted tiene una partícula muy grande, es muy pesada. Entonces, digamos que tú soplas o tiras algo grande, de una por el peso se cae. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Pierde estabilidad. Entonces, primer factor de estabilidad, el tamaño. Segundo factor, la concentración. Cuanto más sea la concentración de la partícula, se precipita más rápida y pierde estabilidad. Porque si yo tengo una partícula muy concentrada, su peso molecular es mayor y cae más rápido. ¿Listo? Y lo otro es la humedad. Ojo, a mayor humedad que lleva el aerosol, mayor estabilidad. Quiere decir que la partícula está más suspendida. Entonces, ahorita que vamos a ver las recomendaciones para COVID, vayan relacionando. O sea, que todo aerosol que implique humedad va a estar contraindicado en COVID, porque miren lo que dice acá, a mayor humedad, la partícula es más estable, entonces se suspende mucho más en el aire, o sea que hay mucho riesgo de contagio, ¿listo? Entonces, primera propiedad, la estabilidad. Segunda propiedad, la penetración y el depósito. La penetración se refiere a la profundidad dentro del tracto respiratorio, o sea, cuánto entra a la vía respiratoria. Y el depósito se refiere a la precipitación de la partícula dentro del tracto. Entonces, cuando yo hablo de penetración, es decir, este medicamento o esta partícula llega hasta tráquea, hasta bronquios fuentes, hasta bronquiolos y bueno, allá hasta el alvéolo, ¿listo? Que se supone que dependiendo de la patología que yo tenga, pues es mi interés de que llegue el medicamento. La inercia se refiere a la precipitación de la partícula que se aumenta con cualquier cambio de dirección o aumento de resistencia de la vía aérea. Digamos, usted tiene un broncoespasmo muy severo, imagínese ese bronquio supremamente cerrado, la partícula del medicamento no es capaz de pasar, entonces esa inercia hace que ahí caiga la partícula, por ejemplo, o cuando está la bifurcación de los bronquios fuentes, si va la partícula y, por ejemplo, se tuerce el bronquio, entonces ella se deposita ahí por inercia, ¿listo? Entonces, las propiedades del aerosol son estabilidad, penetración y depósito y inercia. Bueno, esto es supremamente importante. De acuerdo a la penetración y depósito, según el tamaño de la partícula, ¿dónde quedan las partículas? Si es una partícula muy grande, más de 100 micras, no entra al tracto respiratorio, ¿cierto? Si es una partícula de 100 a 10 micras, se queda en la boca. Y si es una partícula de 10 a 5 micras, se queda en la nariz. Entonces, normalmente los dispositivos que nosotros tenemos, que ya los vamos a ver, pues las partículas que emiten son mucho más pequeñas, porque yo que me gano, imagínense, yo con un broncoespasmo y que el medicamento solo llegue a la boca, pues no hice nada, ¿listo? Si es una partícula de 5 micras, el depósito es en la orofaringe y vía aérea superior.
Entonces, aquí, por ejemplo, es muy útil si usted tiene un crup laríngeo, o sea, inflamación de la laringe, sirve mucho este tipo de micras, porque lo que usted quiere es que ahí se haga el efecto. Si es una partícula de 5 a 2 micras, basta bronquios y bronquiolos. Si es de 2 a 0.8 micras, basta los alvéolos. Y cuando es menor de 0.5 micras, es estable, no se deposita. Entonces, dependiendo del dispositivo, son las micras y el depósito anatómico del medicamento que estamos aplicando. ¿De qué depende la aerosolterapia? O sea, que haya un buen efecto, y no solo estoy hablando de que una nebulización, de los sistemas todos, o sea, de nebulización, de inhalador de dosis medida, de inhalador de polvo seco. Primero, que el usuario tenga un patrón ventilatorio lento, prolongado, con la boca entreabierta, porque cuando usted bota el aire con la boca entreabierta, retiene más medicamento en la vía aérea. Entonces, lo ideal es que el usuario, cuando se le aplique cualquier tipo de medicamento por vía respiratoria, bote el aire con la boca entreabierta. Segundo, lo ideal es que el paciente esté sentado, ¿cierto? Porque por ley de la gravedad, pues va a entrar mucho mejor el medicamento. El broncoespasmo. Cuando tenemos un broncoespasmo severísimo, pareciera contradictorio porque nosotros lo primero que hacemos es montar un sistema de aerosolterapia. Es difícil porque el mismo bronquio tan cerrado evita que el medicamento entre, ¿sí? La cantidad de secreciones. Entre más secreciones yo tenga, hay más dificultad para la entrada del medicamento. Y la práctica de ejercicio. Cuando se hace ejercicio, hay un calentamiento de la vía aérea. Entonces, facilita la penetración del fármaco. Bueno, ¿cuáles son los sistemas de aerosolterapia? Entonces tenemos los de volumen pequeño, hablamos de los micronebulizadores. Entonces observen, ellos emiten partículas de 2 a 10 micras, o sea que siempre quedan muy altos en vía aérea superior. Y observen, haciendo una buena nebulización, no colocando pues la máscara y ni siquiera diciéndole al paciente que respire bien, haciéndola bien, el depósito de la partícula solo es del 10 al 20%. Entonces, para que se den cuenta que cuando yo coloco una nebulización, casi el 80% del fármaco se está perdiendo fisiológicamente, eso es lo que sucede, ¿sí? Y digamos que la hice regulete, o sea que por ahí entra, pues hay 10 o 15% no más. Recuerden que este es el micronebulizador, ¿sí? Esto tiene un deflector, aquí va la combinación del medicamento, y esta es la máscara, ¿cierto? De huecos, ¿cierto? De orificios amplios para la nebulización. Bueno, los inhaladores de dosis medida. Porfa, cerrar micrófonos, gracias. Bueno, en cuanto a los inhaladores de dosis medida, observen ustedes que las micras con las que sale el fármaco es de 2 a 6 micras, o sea que ya llega a unos bronquios medios e incluso a bronquiolos. Y el depósito del inhalador es de 15 a 20% el depósito. Con la inhalocámara, las micras pueden ser de 2 a 5 y se maximiza en 15% el depósito. Entonces, repasemos. Si usted coloca este inhalador solito, directo a la boca, asumiendo que el usuario haga un buen patrón respiratorio y una buena inhalación, solo entra el 15 a 20% del fármaco, el resto se pierde. Cuando tú le colocas la inhalocámara, se maximiza 15%, o sea que el depósito puede ser 35%, ¿sí? En estas imágenes, ustedes, la verdadera inhalocámara es esta que tiene una válvula expiratoria, pero en general en el comercio encontramos este tipo de inhalocámaras que se llaman más espaciadores. ¿Qué recomendamos? En la medida de lo posible, quite la máscara. Si esta boquilla es más delgada, péguela directamente a la boca del paciente, porque lo que se ha encontrado es que parte del fármaco se pega por inercia a este caucho. Entonces, imagínense, no solo no entra todo, sino que parte se queda acá. En últimas,
casi no entra del fármaco lo que necesitamos. Entonces, el segundo sistema de aerosolterapia son los inhaladores de dosis medida. Queríamos mostrarles esta imagen para que observen cómo esto es una aplicación de inhalador sin inhalocámara. Más o menos observen la cantidad que se queda en la orofaringia, que es la imagen negrita. Y aquí pues unos parches negritos que entran. Pero observen acá con colocación de inhalocámara, cómo disminuye el depósito en la orofaringe y miren cómo entra adecuadamente y hay un mejor depósito a nivel de vía aérea media inferior, que es lo que queremos. ¿Listo? En la medida de lo posible, siempre hay que usar inhalocámara, por favor. Bueno, y el tercer sistema de dispositivos de aerosolterapia son los inhaladores de polvo seco. Entonces, observen, las partículas son menos de 2 micras hasta 0.8 micras, o sea que estos inhaladores o este tipo de fármaco puede llegar hasta los alvéolos y los estudios muestran que hay un 30% de depósito. Hay varias formas, está el turbohaler, que es como un cohete, está el discus. Deben de tener en cuenta, uno, que estos fármacos que vienen de esta manera es para manejo ambulatorio, son fármacos de acción larga, o sea que en una crisis que yo diga, ay, qué rico, entra hasta el alvéolo, no, porque este tipo de inhaladores no se pueden usar en crisis, son para fármacos de mantenimiento. Entonces, los dispositivos de aerosolterapia son los micronebulizadores, los inhaladores de dosis medida y los inhaladores de polvo seco. ¿Cuál es la recomendación en COVID? Se recomienda la administración de broncodilatadores en cartucho presurizado, o sea, los de dosis medida, el que están viendo acá. Más cámara espaciadora para evitar generación de aerosoles. Entonces, ojo, se recomienda en el COVID de los sistemas de aerosolterapia usar inhalador de dosis medida y siempre usarlo con inhalocámara porque eso va a disminuir la dispersión del virus, o sea, del aerosol. Bueno, entonces, no usar los micronebulizadores porque ya hablamos, esto ya da mucha humedad, porque recuerdo que esto aquí va con solución salina, entonces da mucha humedad y con este tipo de sistema hay mayor aerosolización del virus. Y en cuanto a los inhaladores de polvo seco, están interrogados. ¿Por qué? Muchos fármacos de polvo seco son esteroides antiinflamatorios, ¿sí? Entonces, esos fármacos, ya los vamos a ver, pues disminuyen la respuesta de defensa del organismo. Entonces, incluso en pacientes que usan inhalador de polvo seco de base, si les da un COVID, se lo suspende y vuelven y se colocan cuando ese paciente se recupere. Entonces, por eso es la pregunta. A otros pacientes, digamos, no sé, un asmático de base que le dio un COVID y que sea necesario usarlo, está discutido, porque muchos de estos propagan un poco más la infección. Listo, entonces, en cuanto a aerosolterapia, utilizar inhaladores de dosis medida con inhalocámara. Bueno, en cuanto a la farmacología respiratoria, entonces, recuerden que los objetivos de la farmacología respiratoria, uno es promover la broncodilatación, facilitar la movilización de secreciones, mejorar la ventilación alveolar y o la oxigenación, porque, por ejemplo, si yo tengo un bronquio muy cerrado y lo mejoro, pues me mejora esa salida de CO2 y obviamente me mejora la oxigenación. Y el otro objetivo es optimizar el patrón ventilatorio. Bueno, ¿qué tenemos a disposición en farmacología respiratoria? Tenemos los broncodilatadores, tenemos los antiinflamatorios esteroideos, tenemos los expectorantes mucolíticos y tenemos los antitusígenos. Dentro de los broncodilatadores, recuerden que tenemos un grupo que son los simpático-miméticos o beta-2 que van y actúan sobre el receptor directamente beta-2, o sea que de una broncodilatan. Dentro de ellos tenemos de acción corta y de acción larga. Tenemos los anticolinérgicos de acción corta y de acción larga y tenemos las metilxantinas, aunque hoy en día la metilxantina
es muy discutido su papel broncodilatador. Se ha encontrado que tienen mayor función, es mejorando fuerza de músculos respiratorios. Bueno, entonces, medicamentos en COVID. De entrada, yo les recomendaría que le echaran un vistazo a este documento y es la lista de medicamentos esenciales para manejo de pacientes. Aquí dice que entran a la UCI, pero obviamente que están también hospitalizados. Esta guía la sacó la OMS en el 2020, marzo 2020, donde habla de todos los medicamentos. Lo primero que nos recomienda en cuanto a respiratorio solo son estos dos medicamentos en COVID, salbutamol y bromuro de ipatropio. El salbutamol en inhalación y también, tal vez para los que no conocían, el salbutamol también viene para ser aplicado en forma de inyección, que puede ser en forma intravenosa, ¿sí? Y se recomienda el bromuro de ipatropio en forma de inhalación. Bueno, entonces, yo quería hacerles como un repaso de estos medicamentos, como para que lo tengan muy claro. Entonces, ¿qué medicamentos en COVID-19? Se recomienda los beta-2 de acción corta. De acción corta tenemos la terbutalina, que su nombre comercial es Bricanil o Terburoto, pero como ustedes pueden ver la presentación, pues tendríamos que hacer es nebulización. Y ya lo dijimos, este sistema de aerosol no se va a usar en COVID. Y tenemos el salbutamol como nombre comercial Ventilan o ciclobutamol, que sí es el que se recomienda en usuarios con COVID. Recuerden que estos beta-2 empiezan a actuar de 3 a 5 minutos de ser aplicados. Bueno, también recomienda los anticolinérgicos de acción corta. Dentro de los anticolinérgicos de acción corta tenemos el bromuro de ipatropio y que su nombre comercial es el Atroven, que viene de forma inhalada y también para realizar nebulización. Empiezan a actuar de 15 a 30 minutos, entonces recuerden que el que vamos a usar es el de forma inhalada, ¿listo? Les iba a decir, si un usuario tiene, por ejemplo, los dos inhaladores, siempre utilice primero el salbutamol, siempre, porque el salbutamol mejora la utilización y la sensibilidad de los receptores. Entonces, cuando tú aplicas después Atroven, va a ser mucho mejor en ese usuario. Y los antiinflamatorios esteroideos que no vamos a utilizarlos en COVID. Entonces, aquí les traje un repaso. Acuérdense que para nebulizar encontramos la dexametasona, que todavía en algunas partes la usan, incluso para hacer solución racémica todavía la usan, y encontramos el Pulmicort, que es supremamente usado para todo lo que es alergia de vía aérea superior, que su nombre genérico es la budesonida. De forma inhalada encontramos la beclometasona, que es el becloven, y la fluticasona, que es el flixotide. Esto es lo que estamos hablando. Lo ideal es no usarlos por dos cosas. Ya les dije ahorita, estos antiinflamatorios esteroideos disminuyen un poco la respuesta de defensa. Y lo otro que Mariana lo mencionó en la fisiopatología, y yo se los vuelvo a recalcar, recuerden que hay una activación, el coronavirus es muy sensible y se une con los receptores de angiotensina 2, los ECA2. Entonces resulta que estos tipos de antiinflamatorios esteroideos hacen que sea más sensible ese receptor ECA2. Eso es lo que se ha encontrado. Y si lo aplico de forma inhalada, el estímulo puede bajar incluso por nervio olfatorio y hacer una encefalitis. Es más, en algunos pacientes que usan antiinflamatorios esteroideos de base, lo que se hace es quitarlos. ¿Listo? Bueno, vamos a repasar. Medicamentos COVID-19, beta-2 de acción corta, recomendado. Anticolinérgicos de acción corta, recomendado. Beta-2, o sea, el Ventilan, y el anticolinérgico, o sea, el bromuro de ipatropio. Antiinflamatorios esteroideos, no utilizarlos. Listo, y dentro de otros de los artículos que revisamos, de algunas guías de utilización, por ejemplo, en fisioterapia, desde la farmacología que nosotros aplicamos, es no usar, vuelven e insisten en nebulizaciones ni en ningún tipo de solución salina, y mucho menos algunos mucolíticos como, por ejemplo,
el fluimosil, que es muy irritante. Entonces, este tipo de medicamentos no se deben usar. Listo, espero que les haya quedado muy clara toda la información. De verdad que es un tema de mucho interés, que les haya servido muchísimo para su aprendizaje y para que lo distribuyan a otras personas. Ahí encuentran nuestros correos por si tienen alguna inquietud. David, listo. Listo, entonces, no sé si de pronto podamos tener un espacio para solución de preguntas. Si alguien de pronto tiene alguna inquietud respecto a la presentación, si tiene alguna pregunta, podemos entonces formulárselas a las ponentes para que ellas nos ayuden a darle solución. Esperemos entonces un momentico si de pronto surge alguno. Yo vi ahí en el chat una de neumonía, pero no la alcanzo a coger mucho. No sé si la viste. Pereira. Ah, sí, ya la veo. Cristian Rodríguez pregunta, ¿cuáles son las diferencias en las secuelas entre una neumonía normal y una por COVID? Mira, en la neumonía normal tenemos una consolidación, pero finalmente la destrucción a nivel de neumocitos y de pared alveolar no es tan fuerte como la que se genera con un COVID. En un COVID la destrucción de los neumocitos es masiva y por lo tanto las personas cuando una vez superan el proceso del COVID quedan con una disnea que les perdura mucho en el tiempo por la dificultad a nivel del intercambio gaseoso dado por el daño de la pared alveolar, cosa que no sucede con una neumonía. Entonces, la disnea y la dificultad respiratoria dura mucho más en estas personas post-COVID que en una neumonía convencional, pero generalmente esa afectación radica es en el daño estructural de la pared del alveolo. Por aquí también nos pregunta Betty Flores, ¿por qué no está autorizado los mucolíticos como la N-acetilcisteína? Sí, porque los mucolíticos son irritativos para la vía aérea, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es estimularle mucho más la tos al paciente y la idea es no estimulársela porque va a haber mucha mayor dispersión del virus. Por aquí hay otra. En cuanto a la máscara de no inhalación, perdón, iba a decir algo, Luisa. No. En cuanto a la máscara de no reinhalación, por tener un litraje tan alto, ¿no aumenta el riesgo de aerolización? Bueno, el litraje sí es muy alto, pero acuérdense que la máscara de no reinhalación tiene válvulas laterales y tiene una válvula entre la máscara y la bolsa. Entonces no aumenta el riesgo. Podríamos decir, pues, como en términos técnicos, que es un sistema mini cerrado allí que no aumenta el riesgo. Aquí nos pregunta Paula Sofía Chávez. Me surgió una duda. Cuando usted habló sobre la aplicación de salbutamol y después de bromuro de ipratropio, ¿sí está indicado dosificar los dos medicamentos juntos? Sí está indicado y es bastante bueno. Por ejemplo, normalmente yo puedo aplicar de 2 a 4 puff de salbutamol, ¿sí? Y si el paciente también tiene Atroven, yo le puedo aplicar 2 o 3 puff de salbutamol y 2 o 3 puff de Atroven. Listo. Si es necesario, porque hay usuarios que, por ejemplo, solo usan Atroven, no hay necesidad de combinarlo, pero digamos en esos pacienticos que tienen broncoespasmo leve, moderado, que uno dice, no, con Atroven no se va a mejorar solo, entonces le puedo combinar salbutamol y Atroven. Gracias. Por ejemplo, Kevin también nos pregunta, en la práctica, ¿cómo se titula paso a paso el salbutamol? Bueno, la titulación del salbutamol es... ¿Quién preguntó, Kevin? Kevin Torres. Bueno, Kevin. La titulación de la salbutamol. Bueno, normalmente si un paciente tiene de mantenimiento salbutamol, se le manda 2 puff cada 4 a 6 horas. ¿Yo qué hago en el hospital? Yo no aplico 2, sino 4, porque como yo ya sé que casi no le llega nada, para que le llegue alguna cosa. Entonces aplicamos 4 puff. ¿Listo? Ojo. Si un paciente entra en crisis, ¿cuál es el esquema actual? Se aplican de 6 a 8 puff cada 10 minutos durante media hora.
Ese es el esquema que se está utilizando. De 6 a 8 puff cada 10 minutos, 30 minutos. Ahora, si en media hora no ha salido con eso, habrá que buscar otra forma, ¿cierto? Manuel Torres pregunta, ¿cómo se determina el fenotipo en un paciente con COVID-19? Los fenotipos se diferencian sobre todo en la parte de la clínica. Entonces tenemos una persona que de entrada está con tos, está disneica, puede o no tener la temperatura alta, está con dolor a la INS. Ese sería como un fenotipo H. Pero un fenotipo L es el típico usuario o paciente con COVID asintomático, el que no tiene nada. Pero ¿qué pasa? Cuando se van a indagar sobre la clínica, es un usuario que probablemente está con algún tipo de anosmia, que ha presentado picos febriles, que ha tenido algunas cefaleas y que va con un compromiso más sobre el sistema nervioso central. Pero que al momento de hacerles la TAC, a ambos sí se les ve pues afectado directamente el pulmón. Entonces va más dirigidos como a la parte clínica. Por eso hoy siempre se ha sugerido que si llega una persona con una sintomatología de pico febril, se aísle inmediatamente porque puede ser un COVID. Si llega con unos signos de anosmia o de hiposmia, igual se aísle. Que si llega con una gastroenteritis, igual se aísle. Porque son las clínicas, sobre todo el fenotipo L, que uno diría asintomático en la medida en que no presentan nada respiratorio. Muchas David. gracias. Señora. Por ahí vi a alguien que colocó que la terbutalina está descontinuada. No, todavía no está descontinuada, o sea, todavía la encontramos. Lo que se descontinuó en el mercado fue el fenoterol. No sé si recuerdan algunos de ese medicamento que algunos lo usamos en nuestros hospitales, porque el fenoterol está dañando mucho el ojo, o sea, la córnea. Entonces, puede que la terbutalina sea ya escasa, pero por lo menos en Manizales la encontramos todavía, no sé en otras ciudades, pero aquí todavía la encontramos y si hay que nebulizar a un paciente con broncoespasmo agudo, le aplicamos terbutalina. Obvio que con un COVID no, pero si no tiene COVID, tiene broncoespasmo, se lo aplicamos. Por aquí Juliana Parra tiene una pregunta que parece interesante. ¿Cómo podría tratarse una persona con traqueostomía referente al manejo de secreciones y la oxigenoterapia, sabiendo el alto riesgo de aerolización? Igual la parte de higiene bronquial hay que realizarla y si se necesita hacer la aspiración de secreciones, pues hay que hacerla. Siempre habrá que hacerla a necesidad, no a horario, sino a necesidad del usuario y ya va es en las medidas de bioseguridad que tome el terapeuta, ¿cierto? Entonces, siempre se va a preferir aspirar y el fisioterapeuta será el que tenga todo el equipo de bioseguridad estandarizado, pero si hay que hacerlo, se hace. Aquí Cristian Rodríguez pregunta, ¿el uso de cánulas de alto flujo tiene alguna contraindicación, teniendo en cuenta que la aerolización de esta es de 10 centímetros aproximadamente? Bueno, dentro del soporte respiratorio hablamos de oxigenoterapia, pero cuando hablamos del soporte ventilatorio escalonado, va la cánula de alto flujo y luego la ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué ha sucedido? Que la cánula de alto flujo, lo que dice el participante, no se está utilizando en COVID, no hay una buena evidencia. Lo que se ha encontrado es que primero hay mucha aerosolización y hay mucho contagio. Y segundo, normalmente el paciente de cánula de alto flujo se va a intubación. Entonces, ¿qué se está haciendo hoy en día? Es más, ni siquiera se pasa por ventilación mecánica no invasiva. Si ya está con un soporte de alto flujo, el paciente entra en falla respiratoria, se intuba rápidamente y se lleva a ventilación invasiva. Yo creo que ahí usted entonces responde la pregunta de una participante que se llama Aerka Ramos. ¿Cuánto tiempo puedo mantener al paciente con litraje de oxígeno alto, puesto que está indicada la intubación temprana en COVID? Depende, habría que mirar, podríamos decir 1 hora, 2 horas, porque eso depende de la velocidad del síntoma y que nos caiga en falla respiratoria. Pero hoy en día estamos en un sistema incluso de no reinhalación que nos puede dar 80%, y si ese paciente lleva 24 horas en ese sistema y hace una hipoxemia severa, se lleva de una intubación rápida. Y la última pregunta para ya finalizar. En pacientes pediátricos, ¿qué dosis se utilizan y si se puede utilizar también el salbutamol más atroven?
Sí, en paciente pediátrico también se puede utilizar. Sin embargo, en el paciente pediátrico siempre se preferirá el uso del salbutamol solito, pero si hay necesidad de mezclarlo con el Atroven, también se mezcla. Y las dosis que se usan son muy similares, va a depender sobre todo del nivel de broncoespasmo, pero generalmente se están manejando más o menos 4 puffs cada 2 a 4 horas. Listo. Entonces, yo creo que así ya podemos dar por terminada la jornada de hoy. Muchísimas gracias a las ponentes por su tiempo y el manejo del tema. Muchísimas gracias. Creo que fue una jornada muy enriquecedora. Recordarles también a todos que por medio del correo de la Asociación Colombiana de Fisioterapeutas pueden participar en los diferentes grupos que tenemos dispuestos para todo este tema de COVID que se generaron pues las diferentes estrategias. Recuerden que tenemos grupo de consulta externa y urgencias, consulta, atención domiciliaria, el servicio de hospitalización, servicio de UCI. También estamos manejando un grupo que está encargado de bienestar profesional y bienestar laboral, donde todos pueden entonces participar. Se comunican ya sea por medio de la página de fisioterapiacolombia.com o por las diferentes redes sociales que las encuentran. También, pues, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos en una próxima jornada. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas hasta gracias. pronto. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta que vuelvan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Espero que haya sido de mucha utilidad. Claro que sí. Buenas noches. Fue estupenda la charla. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Alexandra. Profe, muchas gracias. Excelente reunión y conferencia. Buenas noches. Qué bueno. Saludos desde Manizales, que está haciendo mucho frío. Saludos desde el Peñón Nariño. Qué bueno.